esta clase estudiaremos el ciclo celular. El ciclo celular es una secuencia de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y su posterior división. Comprende el periodo de interfase constituido por la fase G1, S y G2, y la división de la célula o fase M, que comprende la mitosis y la división del citoplasma. El periodo de interfase comienza con G1, donde constituye o se observa el primer crecimiento celular. Se producen lípidos y proteínas. Aumenta el número de organelos celulares y se inicia la separación y duplicación de los centriolos. Continúa la fase de síntesis, fase S. Aquí se duplica el ADN. Se producen las proteínas asociadas al ADN y los cromosomas se observan dobles y fibrilares. Dobles porque aparece la otra cromátide, es decir, de un cromosoma simple pasó a un cromosoma duplicado. G2. Se observan los cromosomas más condensados. Se completa la duplicación de los centriolos que tienden a separarse y dirigirse a los polos opuestos. Pasamos a la etapa de división de la célula. La división de la célula comprende la mitosis, que es un proceso que se va realizando por etapas, profase, metafase, anafase y telofase, cuyo resultado final es la aparición de dos células o dos núcleos hijos idénticos. El material genético aquí se distribuye de manera equitativa. Y finalmente, se divide el citoplasma para formar las dos células idénticas. Aquí se observa cómo estaría la célula en cada fase del ciclo celular. En G1 tenemos los centriolos iniciando su duplicación. Observamos el nucleolo, el material genético descondensado como cromatina. En S, los cromosomas tienen esbozos de sus dos cromátides. Ya se está duplicando acá el material genético. En G2, los cromosomas más condensados, listos para iniciar el proceso de división. Y el resultado de la mitosis es la formación de dos núcleos hijos idénticos a la célula progenitora. La citocinesis es la división del citoplasma
La célula, que ya dividió sus núcleos y su material genético, tiene que separarse y formar dos células hijas. La mitosis ocurre en células eucariotas. Recordemos que las células eucarióticas poseen núcleo verdadero. Y en ese núcleo se encuentra el material genético. Ejemplo de células eucarióticas: en nuestro cuerpo tenemos las células somáticas y también los gametos. Pero también existe el núcleo en otros organismos, como un protozoo y en algunas células corporales. Aquí se aprecian algunas células sanguíneas con su núcleo teñido. Las células eucariotas se reproducen por mitosis. La mitosis ocurre en las células del cuerpo o somáticas. Y también se pueden reproducir por meiosis para la formación de los gametos. Mitosis o cariocinesis es la división del núcleo de la célula. Por lo general, cada etapa de la mitosis se le designa una clave para entender el estado del material genético y el carácter de la célula. En la mitosis, la célula es diploide y diploide se representa con 2N. Lo que va a ir cambiando es la cantidad de ADN en las células. Comienza en la profase con 4cADN. Eso significa que el material genético está duplicado. ¿Qué ocurre en profase? Se condensa la cromatina, haciendo visibles los cromosomas. Se aprecian los cromosomas con dos cromátides unidas por el centrómero. Los centriolos están migrando hacia los polos opuestos para llegar a esta zona. Se forma el huso mitótico. Son fibras del huso mitótico. El nucleolo desaparece y se desintegra y disgrega la membrana nuclear o carioteca. En metafase, la célula es diploide y mantiene 4cADN. Los cromosomas gruesos y en su nivel máximo de compactación se alinean en el plano ecuatorial de la célula. A esta zona se le denomina placa de metafase. Las fibras del huso están unidas a los cromosomas. Anafase. La célula es diploide y 2cADN por cada polo celular. Ocurre separación de las cromátides hermanas. Ya no está el cromosoma duplicado, cada cromátide se está yendo hacia los polos. Migran hacia el polo de la célula, ayudados por las fibras del huso mitótico que empiezan a acortarse. Entonces, cada cromátide ahora va a constituir un cromosoma simple. En telofase, la célula es diploide y mantiene 2cADN. La membrana nuclear y el nucleolo reaparecen. Aquí no está dibujado el nucleolo, pero comienza a aparecer. Los cromosomas se desenrollan, se descondensan y pasan a constituir las fibras de cromatina.
surge una constricción en la zona media de la célula, que se llama el surco de segmentación. Este permite que la célula posteriormente se pueda separar en dos partes. Entonces, en telofase tenemos la formación claramente de los dos núcleos hijos. Citocinesis y citodiéresis es la separación del citoplasma. En la célula animal se produce esta constricción citoplasmática que permite finalmente tener dos células hijas. En la célula vegetal no existe la constricción, pero sí se va produciendo unas vesículas en la zona media de la célula que posteriormente da lugar al fragmoplasto. A partir de este fragmoplasto se empiezan a formar nuevas membranas plasmáticas que finalmente permiten romper la célula en dos y así obtener las dos células hijas. Finalmente, tenemos una gráfica del ciclo celular para evidenciar la cantidad de material genético de ADN. En la etapa G1 de la interfase tenemos 12 ADN. En el periodo S de duplicación del material genético, de 2C pasa a 4C ADN. En G2 se mantienen 4C ADN. En el proceso de mitosis o también fase M, la célula comienza en 4C y termina en 12 ADN. ¿Por qué? Porque aquí hay repartición del material genético y la célula se divide en dos. Por lo tanto, cada célula lleva la misma cantidad de material genético. Y luego comienza el ciclo nuevamente.